Bienvenidos a esta segunda parte del video tutorial sobre muestreo utilizando Minitab. Para hacer la primera parte del muestreo de aceptación, es decir, formular el plan, hacemos clic en la pestaña de estadísticas. Luego vamos a herramientas de calidad y en herramientas de calidad vamos a muestreo de aceptación por variable. Fíjense que les da dos opciones. Primero, crear el plan y después aceptar o rechazar el lote. La primera parte es formular el plan. La segunda parte implica introducir los datos para que el programa nos diga si se acepta o no el lote de acuerdo a la muestra que hemos tomado. Le damos crear plan y nos lleva a la ventana de diálogo, que es muy parecida a la del muestreo por atributos que vimos en la primera parte del video tutorial. Primero nos pregunta si vamos a crear un plan o si vamos a comparar planes diferentes. En nuestro caso vamos a crear un plan. La segunda pregunta es cómo vamos a medir la calidad, en qué unidades. Les recuerdo que hay tres opciones: porcentaje de defectuosos, proporción, que es un decimal, y defectuosos por millón. Hemos tomado porcentaje de defectuosos. Y nos pregunta por el AQL. Recuerden que el AQL, o nivel aceptable de calidad, es la probabilidad de rechazar un lote que contiene menos de una cantidad determinada de defectos. Supongan que yo digo que yo quiero que el AQL sea 2. El LTPD es el nivel de probabilidad de aceptación de un lote que tiene una cantidad determinada de defectos que llamamos beta. Vamos a suponer que yo quiero que eso sea 7%. El riesgo de productor alfa es el porcentaje de defectos por debajo del cual yo quiero que haya una alta probabilidad de aceptar el lote. El riesgo del consumidor, beta, es la proporción de defectos por encima del cual se quiere que haya una baja probabilidad de aceptar el lote. En la especificación inferior digitamos la especificación que nos da el cliente. Supongan que en el caso que estamos viendo, el cliente nos da como especificación inferior 49.5 y como especificación superior 50.5. Pide el proceso, es opcional. Si no la tienen, no tienen por qué introducirla. Y finalmente nos ponen el tamaño del lote, que en nuestro caso son 100 unidades. Hay una sola opción, que es ingresar niveles de calidad adicionales para comparar diferentes planes de muestreo. En este momento no vamos a usar esa. En la opción de gráficas tenemos las tres gráficas que habíamos visto en la primera parte del video tutorial: la curva característica de operación, la curva de calidad saliente, la curva de inspección total, que es la cantidad de piezas que hay que inspeccionar de acuerdo a la cantidad de defectos que hay en el lote, y nos da una nueva gráfica, que es la gráfica de aceptación. Nos presenta una región en la cual, dependiendo de la desviación estándar de la muestra, se acepta o no el lote. También podemos pedir que nos presente las gráficas todas en una sola página. Hacemos clic en aceptar. Yo he marcado todas las opciones y volvemos
a la ventana de diálogo anterior. Para generar el plan de muestreo, hacemos clic en aceptar y el programa reporta primero las gráficas, que como ustedes pueden ver, la número 2 que estoy señalando en este momento es la gráfica nueva, que es la de la región de aceptación, que nos da en función de la media y de la desviación estándar de la muestra, el área, que es la que está debajo de la curva, en la cual se aceptará el lote. Para ver los datos en detalle, vamos a la ventana de sección. En la ventana de sección vamos a ver que reporta los valores que fueron introducidos en la ventana de diálogo: límite de especificación, tamaño del lote, nivel de calidad aceptable, riesgo del productor, nivel de calidad rechazable y el riesgo del consumidor. Y entonces ahora nos da los datos del plan generado. Nos dice que debemos tener un tamaño de muestra de 64, que la distancia crítica, el valor de K, es 1.72889 y la desviación estándar máxima es de 0.2457. Con esos valores es que vamos a generar la siguiente parte del análisis. Una vez generado el plan de muestreo, procedemos a tomar las 64 muestras y en estas piezas la pesamos y anotamos los valores de los pesos en la hoja de cálculo tal como se muestra en la parte inferior de la pantalla. Ahora procedemos a realizar el análisis de aceptación o rechazo del lote. Hacemos clic en estadística, luego en herramientas de calidad y a continuación en muestreo de aceptación por variable. En el primer caso fuimos a crear, pero ahora, como ya lo que queremos es que nos diga si lo aceptamos o rechazamos, vamos a aceptar. La ventana de diálogo nos va a pedir los valores que nosotros obtuvimos del plan anterior. Lo primero es en qué lugar están los datos que hemos recopilado de la muestra. En este caso yo digité los datos en la columna C1 con el nombre de valores de peso en la muestra. Haciendo doble clic sobre el nombre de la columna, se pasa directamente a la ventana donde deben estar los datos de medición. Luego pide la distancia crítica, que la voy a copiar directamente de la salida anterior, 1.722889. Nos pide la especificación inferior, 49.5, la superior, 50.5, la desviación estándar, que recuerden ustedes que es opcional, y al hacer clic en aceptar, el programa nos dice la decisión que debemos tomar. Dice que el tamaño de la muestra fueron 64, los valores que digitamos, la media de la muestra fue 49.74, la desviación 2.449448, nos da los límites inferior, calcula el valor de ZLI y ZLES que explicamos en la clase y repite los valores de la distancia crítica y de la desviación estándar máximo. Entonces viene el resultado. Dice que la decisión debe ser rechazar el lote. Esto se debe a que no se cumplieron las exigencias que tiene el muestreo de aceptación para
aceptar un lote. Hasta aquí la segunda parte del video tutorial sobre muestreo de aceptación. Como siempre les pido que hagan los ejercicios que se muestran en la clase y que nos los envíen a la mayor brevedad posible. Les deseo que tengan feliz resto del día.